La transición ecológica no es exactamente un tema de moda. En Washington, la capital del imperio del que también dependemos, ha llegado al poder una persona que dice explícitamente que no quiere llevarla a cabo. Drill baby drill, perfora bebé perfora, fue uno de los lemas de la campaña electoral de Donald Trump. No es que los anteriores lo hayan hecho mucho mejor. Durante la presidencia de Biden, Estados Unidos se convirtió en el primer exportador de petróleo a nivel mundial. Más cerca, en Europa, la nueva Comisión deja entrever su intención de diluir todavía más el ya diluido Pacto Verde Europeo, para alegría de los lobbies y quienes los rodean. Teresa Rivera, en las páginas del País, aseguraba hace pocos días que esto no es así. Pero la desmintió la propia Ursula von der Leyen, cuando nada más ser elegida declaró: en mi anterior formación de la Comisión, el clima era la prioridad. En estas son la competencia y la seguridad. Es decir, guerra comercial con China y guerra armada con Rusia. A nivel mundial, las emisiones aumentan, como era de esperar, y los combustibles fósiles también, como era de esperar, mientras los bancos se retiran de las alianzas para el net cero que tanto promovieron. Y la inteligencia artificial dispara la demanda de energía incluso en los países occidentales. En España, al menos por ahora, los negacionistas no están en la Moncloa. Pero decir que se hacen las cosas correctas no es suficiente. A los electores se les puede mentir, al clima no. Las cosas correctas hay que hacerlas, y la manta demasiado corta del régimen de guerra y del capital fósil lo impide. Las razones de la transición ecológica y, por tanto, del aire y el agua limpios, de un clima estable y adecuado para la civilización humana, de repente parecen vintage. La transición ecológica ya no está de moda, pero en Centro de Gravedad Permanente nos gustaría estar un poco fuera de moda, y por eso hemos pensado en el programa de hoy. Vamos con el programa. Hola a todas, todas y todos. Hoy aquí, en Centro de Gravedad Permanente, hablamos de transición ecológica. Es decir, hablamos de ese gran proceso que no debería salvar tanto el planeta, que con unos grados más o uno menos sigue estando bien, sino a nosotros, de las grandes tragedias que la crisis ecoclimática provoca y seguirá provocando. Es un proceso que, desde el punto de vista técnico, gira en torno al abandono de las fuentes fósiles, ese carbón, gas y petróleo que tanto han dado a la humanidad, pero que ahora también empiezan a quitarnos en términos de salud, bienestar y vida. Pero desde el punto de vista político, y todo es político, gira en torno a mucho más: las estructuras económicas de nuestra sociedad, la prevalencia de la democracia frente al interés particular de los grupos de poder, y la relación entre estados, entre clases sociales y entre géneros. La crisis climática, con todo el daño que conlleva, y la transición, con todo el bueno que puede traer, son grandes historias humanas. Y las historias humanas, como enseñaba entre otros un señor con barba nacido en Leipzig en 1818, son siempre también historias de conflicto. Por eso, hoy intentaremos entender juntos cuáles son los conflictos clave de la era de la transición. Veremos tres grandes tipos. Para cada uno, analizaremos un ejemplo de un país europeo diferente, pero lo importante no es tanto el caso específico, como los principios generales que hay detrás. Hablaremos de los conflictos contra los combustibles fósiles, aquellos que conocemos bien, que en un momento dado parecían estar cerca de ser ganados y que ahora están retrocediendo, empujados hacia atrás por la represión, el lobby y el régimen de guerra. La historia de partida será la de Lützerath, el pueblo alemán convertido en símbolo de la lucha contra el carbón. Luego hablaremos de los conflictos dentro de la transición, esos movimientos que intentan dar sentido a la expresión transición justa, y que, entre mil contradicciones, claramente, están surgiendo en torno a las grandes instalaciones de energía renovables. El ejemplo será el de Cerdeña, en Italia, donde más que en cualquier otro lugar en Europa, la llegada de parques eólicos y fotovoltaicos están generando tensiones increíbles. Finalmente, hablaremos de lo que sucede cuando la lucha por la transición se cruza por la lucha por el trabajo. El ejemplo está más cerca de nosotros, viene de Euskadi y es de la troquelería de Mecaner en Ordulitz. De todo esto hablaremos con nuestros invitados. Tenemos aquí en la mesa Aura, activista de Rebelión de Extinción, Alice, de Juventud por el Clima, Tom Kuchart, activista de Ecologistas en Acción, investigador independiente, y Angelo, investigador de la Universidad de Pisa y Barcelona. Bienvenidos a vosotras y vosotros. Empezamos con la primera pregunta. Y ahora voy a pedir una respuesta muy rápida. En un minuto, ¿qué es la transición ecológica y por qué la llevamos a cabo? Ahora empiezo contigo. Hola, muchas gracias por recibirnos aquí. Sé que voy a ser un poco la voz disidente. Nosotras entendemos que la transición ecológica es prácticamente una fábula o un mito capitalista si la entendemos como
la entendemos ahora mismo como una responsabilidad de las energéticas y no como una responsabilidad colectiva. A nosotros nos gusta utilizar más el término de crecimiento, que pone la responsabilidad sobre la sociedad civil y no tanto sobre los entes que nos han metido en esta situación. Así que desde un principio proponemos abandonar los términos de transición ecológica para hacerlos más cercanos y más nuestros a todas. Alicia. Bueno, me sumo entonces a usar la palabra de crecimiento, que viene a significar no más, sino simplemente que vivimos en un planeta finito, en un planeta con recursos limitados, y a nosotros como especie humana no nos queda otra opción sino el adaptarnos a esta circunstancia y tomar conciencia, tomar responsabilidad, también una responsabilidad política, y ahí entraría pues toda la cuestión de la reestructuración de nuestro modo de vida, del modo en el que trabajamos, y sobre todo la decisión más que nada política de si queremos que este decrecimiento sea justo y sea planificado, o que siga el orden que estamos llevando y favorezca simplemente a unas pocas élites. Tom, ¿cuál es tu definición? Mi definición de la transición ecológica sería que tiene que desaparecer la relación de poder a favor del capital fósil. O sea, situaciones como hemos visto en el Parlamento español, donde las grandes empresas energéticas tienen el poder sobre la votación del impuesto específico sobre las grandes empresas energéticas, y donde pues, partidos como el PNV o Junts pues, votan para hacer desaparecer un impuesto que podría quitar, ¿no?, grandes beneficios a estos grandes oligopolios energéticos, pues eso no es transición ecológica ni transición energética. Nosotros estaríamos hablando de una fuerte reducción del consumo de energía y materiales, estaríamos hablando de una relocalización de la economía, estaríamos hablando de justicia social, estaríamos hablando de una redistribución de las riquezas, no solo entre territorios, sino también entre generaciones. Y estaríamos hablando de que tiene que haber un enfoque, ¿no?, de transiciones donde las mayorías sociales no sienten que va como un ecoaustericidio, ¿no? O sea, hoy en día muchas personas empobrecidas sienten que muchos programas, políticas, medidas de transición ecológica solo benefician a las personas ricas, ¿no? O sea, los programas de apoyo a los coches eléctricos, pues ¿quién se lo puede comprar? Las clases altas. Cambiar totalmente la calefacción en un gran edificio por las clases altas, ¿no? Entonces no hay una redistribución de los más enriquecidos, que más contaminan y más son responsables del colapso ecosocial a nivel mundial, y tienen que sentirse. Entonces tiene que haber un cambio de estas relaciones de poder en detrimento del capital fósil, que es al final el responsable de la emergencia climática. Angelo, ¿qué opinas? Antes de todo, gracias a todos por invitarme. Entonces, para ser telegráfico, yo diría que la transición ecológica debería ser, es un cambio de paradigma tanto técnico como social, cuyo objetivo es detener el ecocidio climático, ecosistémico y social que está causado por el sistema capitalista, en particular fósil. Y esta transición debe ir de mano con la justicia social para que nadie se quede atrás y para que los costes de la transición se distribuyan proporcionalmente a quien es más responsable de la causa de la crisis ecosocial. El decrecimiento o toda la política que va más allá de la acumulación y del crecimiento capitalista deberían estar adentro de este marco y son bienvenidas. Empezamos entonces con el primer caso de estudio, el ejemplo de Lützerath. Muchos ya conocen la historia, pero hagamos un breve resumen. Estamos en Alemania, primeros en una zona mineraria, una de esas que siempre fueron tan queridas por los europeos. Pienso a la Primera Guerra Mundial, pienso a todas las veces que hemos cometido guerra para controlar el carbón alemán. Lützerath es un pueblo con una desgracia.
estar ubicado, cerca de un gran yacimiento de carbón. Cuando en 2022 el gasoducto que conectaba los yacimientos rusos con Alemania y sus industrias es volado por los aires, y todavía no hay una versión oficial sobre los responsables, pero esta es otra historia, el gobierno de socialdemócratas, verdes y liberales decide darle un poco más de la vida al carbón, del cual Alemania sigue siendo profundamente dependiente, muy por encima de la media europea de la dependencia del carbón. Por ello, las minas se expanden, y una de estas minas en la que se encuentra cerca de Lützerath. Los habitantes son obligados a marcharse, pero en su lugar llegan activistas que durante más de un año bloquean los trabajos con casas de los árboles, encadenamientos en las carreteras y protestas masivas. Sin embargo, al final, prevalece la razón de Estado. En enero de 2023, lo recordamos, las imágenes de la policía desalojando violentamente las protestas dan la vuelta al mundo. El pueblo es demolido y la mina se expande. A partir de aquí comienza nuestra conversación de hoy y empiezo contigo, Tom. Te pido, ¿qué opinas de la historia de Lützerath y cuál es el estado del arte sobre la transición y la lucha contra el fósil en Europa? En 2019 pasan varias cosas, ¿no? Hay una politización fuerte con la aparición, ¿no?, de Fridays for Future, Juventud por el Clima. También hay otros grupos nuevos, ¿no? Stop Oil y otros grupos de acción directa. Y en Alemania seguía habiendo desde hace unos años atrás un fuerte movimiento contra las minas de carbón, ¿no?, que se llama Ende Gelände, que con una acción de desobediencia civil masiva de varias miles de personas interrumpen en las minas y bloquean un día o más las infraestructuras o las grandes maquinarias de las minas de carbón, ¿no? Y fue interesante este proceso porque fue un movimiento no solo de acción directa, sino también en combinación con movimientos sociales de otro tipo, en solidaridad con los pueblos afectados por el desplazamiento forzado. Estamos hablando de miles de pueblos en Europa que han sido borrados del mapa por las grandes minas de carbón, ¿no? A veces pensamos solo en Sudáfrica o en China, en Australia o en algunas zonas digamos, afectadas por la minería en Latinoamérica, pero también en Europa la minería, digamos, ha tenido enormes impactos sociales, además de los ecológicos y económicos. Entonces, Ende Gelände ha mostrado, digamos, un símbolo. Yo he podido participar en 2 de estas ocupaciones de minas de carbón en Alemania y la verdad, el nivel de organización fue muy fuerte. Y Lützerath, la quiebra fue que el propio Estado forma parte del capital fósil, ¿no? Porque la coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales en aquel momento, los verdes se pusieron al lado del capital fósil y permitieron el desalojo de Lützerath, ¿no? Y eso también muestra, a pesar de estas movilizaciones masivas, ¿no?, del 2019 y a pesar de la politización, pues no hay el nivel de movilización todavía en el conjunto de la sociedad, no solo en Europa, también en el mundo, como para hacer frente a ese capital fósil y el Estado que están organizados para impedir, digamos, las transformaciones ecosociales que realmente necesitamos. Entonces, Lützerath fue un símbolo de la resistencia, de la desobediencia civil, que es posible hacer acciones de desobediencia civil para frenar al capital fósil, para realmente poner el cuerpo delante de las maquinarias de las grandes minas de carbón, pero no ha sido suficiente porque los verdes, en este caso alemanes, fueron cómplices del capital fósil y se pusieron contra el movimiento ecologista, contra el movimiento por la justicia climática y rompieron, digamos, ese avance que podría haber sido, ¿no?, del movimiento ecologista en Alemania en aquel movimiento. Pero yo destacaría de Lützerath el símbolo de resistencia y necesitamos más acciones de desobediencia civil. Pues Alicia, vuelvo a ti y para ti la pregunta es un poquito diferente. En 2019 la política competía por ser fotografada junto a ustedes, a los activistas por el clima. En Lützerath, en cambio, vimos la misma Greta Thunberg, que es la activista climática más famosa del mundo, ser
arrestada y llegada en la cárcel por la policía. ¿Qué pasó desde 2019 hasta 2025? Desde 2019 hasta hoy, las políticas han continuado siendo insuficientes, por lo que a nivel externo, a nivel climático, hemos visto pues, un incremento del caos y las medidas aún dejan mucho por desear. Lo que sí puede haber cambiado y de donde puede venir esta modificación es más bien en el discurso político y en la representación mediática de lo que es el movimiento climático y el ecologismo, que en el año 2019 había una gran preocupación social y esto retroalimentaba un discurso político que de alguna manera colocaba en el centro el clima, ¿no?, como prioridad, mientras que a día de hoy parece que ese discurso va perdiendo fuerza. A nivel europeo también las fuerzas políticas han cambiado, por lo que igual nos encontrábamos en un panorama mucho más capaz de seguir el Acuerdo de París, mientras que ahora el discurso se orienta a otras cuestiones. Entonces creo que son toda una serie de factores que se entrelazan, ¿no?, desde el discurso de los medios, que también viene definido por lo que quiere o lo que la conciencia un poco de la sociedad, porque muchas veces parece que un tema como el cambio climático, que no debería estar politizado, pues al final se politiza, entonces tiene solamente una representación, bueno, pues cortoplacista y un poco instrumentalizada, más de llevar a claros consensos y claros puntos y pilares base para la política. Ahora, la misma pregunta para ti. Yo creo que ha habido tres grandes cambios desde cuando las políticas se fotografiaban con Greta a ahora. El primero, lo ha dicho muy bien mi compañera, es la cercanía del desastre. Para que nos hagamos a la idea, mueren ya 166.000 personas al año por causa climática. 166.000. Solo ese dato implica lo mal que estamos. Es un dato terrible. Hablemos de enfermedades, de guerra o de lo que sea. Son 166.000 seres humanos. Todas las promesas que nos habían hecho desde el sector político están rotas. Se estableció un límite de seguridad que era no llegar al 1,5 para 2030, y esto se llama límite de seguridad por algo, porque a partir de aquí estamos en la incertidumbre. Y ahora, 5 años antes de la fecha límite, estamos en 1,7 de subida de aumento de la temperatura. Estamos acelerando y no vamos a frenar de golpe. ¿Qué pasa? Con el desastre tan cerca o inminente, o seamos sinceros, ya viviéndolo, porque esto hay que enlazarlo con eventos como el de la Dana o los incendios o todo lo que está ocurriendo. Estamos tan metidos dentro del desastre que la actitud del sector ecologista es otra. Ya no es un ruego, ya es enfado. No creo que ninguna clase política pueda encontrar a las activistas climáticas de cómplices en este momento. Esto me lleva al siguiente punto. No servimos para ganar una campaña política, porque casi todas las fuerzas que han estado en el poder, el empuje que ha habido en la dirección del clima ha sido escaso, mucho menos de lo que necesitábamos, mucho menos de lo que hay que hacer, muy por debajo en todos los lugares del mundo. Y quiero además añadir una tercera cosa. Creo que la causa climática ha sido una lucha a lo largo de la historia muy infantilizada. Se nos ha tratado de abrazar árboles, se nos ha tratado de flower power, se nos ha tratado un montón de cosas que a veces, pues bueno, pues yo reconozco que pueden tener su gracia, pero otras veces se han utilizado para deslegitimar nuestra lucha o hacerla menos importante. Y eso también está terminando, porque yo creo que desde que Just Stop Oil tiró la lata de sopa de tomate al cuadro de Van Gogh,
la percepción global de la lucha climática es otra. Ya no estamos infantilizados. Ya no nos ven como antes. Entonces, pues esto es el resumen. Estamos al lado del desastre, no servimos para ganar elecciones y hemos madurado como lucha, creo, o hemos hecho que nos perciban de una manera más madura, mejor dicho. Tom, otra cosa pasó desde 2019 hasta hoy, que es la guerra a las puertas de Europa. ¿Esto ha influido en el proceso de transición ecológica en Europa y de qué manera? Por supuesto, la guerra de Rusia en Ucrania ha influido muchísimo. Para empezar, en 2019 hemos superado, ¿no?, los 100 millones de barriles de petróleo de consumo diario y al mismo tiempo está aumentando el consumo de petróleo, no está disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, ¿no? También se ha deslocalizado, ¿no? Siempre se utilizan cifras de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los países de la Unión Europea desde 1990 hasta hoy, pero lo cierto es que en el sector de transporte, por ejemplo, siguen aumentando las emisiones y muchos de los sectores más contaminantes se han ido deslocalizando, ¿no?, a países de África, sobre todo a China, sudeste asiático, a países también de Latinoamérica. Entonces también se han creado muchas falsas soluciones como el mercado de carbono o la captura de CO2. Todo eso pues, influye en un momento clave de la guerra de Ucrania con una cuestión de aumento de los precios energéticos, ¿no? Tú has mencionado, ¿no?, la explosión de los gasoductos de Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico. Y claro, con la guerra y también esa posibilidad de cerrar el grifo a los gasoductos que pasan por Ucrania desde Rusia, pues era una base muy importante. Aún así, la Unión Europea ha seguido y sigue importando grandes cantidades de petróleo y gas de Rusia, ¿no? Incluso violando sus propios embargos. España es uno de los países que más gas también fósil importa de Rusia. Y al mismo tiempo, en la anterior legislatura de la Comisión Europea, es cuando el capital fósil ha tenido un mayor poder político, porque se creó una cosa que se llamaba Repower EU, que era todo ese plan de desconexión del petróleo y gas ruso. Ya hemos mencionado que en realidad no se ha dado esa desconexión, se ha disminuido la importación de combustibles fósiles, pero sobre todo las grandes empresas petroleras y de gas fósil han creado una especie de mesa redonda junto a la presidenta de la Comisión Europea para dirigir las políticas energéticas de la Unión Europea para los próximos lustros, ¿no? Esto es uno de los resultados, ¿no? Entonces, las empresas energéticas que nos han llevado al colapso climático, que han aumentado los precios de energía, que han computado cada año mayores beneficios, pues son los mismos que están dirigiendo las políticas energéticas. Entonces, ¿qué no puede ir mal con ello, ¿no? Entonces, hay una cuestión clave, ¿no?, que yo diría que es cómo se puede romper ese poder que tienen las empresas energéticas, cómo esa relación con el Estado y con las propias instituciones de la Unión Europea. Y básicamente las políticas energéticas se han vuelto cada vez más agresivas, ¿no?, con estrategias muy coloniales, muy extractivistas. Ya lo han sido durante décadas, pero ahora todavía más. Y estamos más cerca a lo que durante mucho tiempo hemos llamado las guerras por los recursos, las guerras por el petróleo, como fue la guerra en Irak. Pues se dan mucho más frentes, ¿no?, abiertos, ¿no? Yo recuerdo una acción muy importante de desobediencia civil del movimiento climático francés contra la Junta de Accionistas de Total Energies, ¿no?, en París. Una represión policial fuertísima porque querían cercar, digamos, la asamblea de Junta de Accionistas. Y en el mismo año se supo de una investigación en Mozambique, donde hubo una masacre, o sea, Total Energies financió a grupos paramilitares para masacrar a cientos de personas. Todavía no hay una investigación clara cuántas personas realmente fueron asesinadas por estos grupos paramilitares,
para quitar, digamos, las comunidades que se oponían, digamos, a un proyecto de extracción de gas fósil, ¿no? Entonces, realmente es fundamental establecer esa conexión, ¿no?, entre las guerras visibles y las guerras también invisibles, y la extracción de los combustibles fósiles, que parece ser que ya nos hemos olvidado, ¿no?, del imperialismo de Estados Unidos en Oriente Medio, ¿no?, y la relación incluso con el genocidio en Gaza, ¿no?, porque al mismo tiempo que ocurría el genocidio en Gaza, Israel firmaba con empresas petroleras y de gas europeas nuevas concesiones de extracción de gas fósil en el mar Mediterráneo, que pertenece a Palestina y que no pertenece a Israel, ¿no? Por lo tanto, también los intereses fósiles están muy relacionados con el genocidio en Gaza. Ahora, Alice, vuelvo a vosotras y os pido de responder a esta pregunta en 1 minuto cada una. Pero es muy importante, creo, para quien nos está viendo desde casa, desde su móvil o su ordenador, dónde mirar en España. Okay, ¿cuáles son los puntos claves y los lugares claves de la lucha contra el fósil en España hoy? Alice, empiezo contigo. Sí, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que transicionar fuera de los combustibles fósiles no es una opción, sino una obligación, ya que son la causa principal, ¿no?, el petróleo y el gas del cambio climático. Y en España, desgraciadamente, marcan aún mucho la economía, y de hecho se llegan a subvencionar por el Estado las empresas del IBEX 35 produjeron al menos 810 toneladas de gases de efecto invernadero en el pasado año, y dentro de ellas pues, podemos destacar grandes energéticas como Naturgy, Endesa, Iberdrola y sobre todo Repsol. Y también entran dentro de este entramado pues, grandes bancos, ¿no?, entonces influyen también estos intereses, que también son los que financian, como Santander y BBVA, por apuntar claramente a algunos de los grandes responsables. Ahora. Para no pensarme con mi compañera, voy a darle otro enfoque. Y es que creo que el primer lugar donde hay que mirar es dentro de uno mismo. Tenemos que cambiar la manera en la que afrontamos la crisis climática, porque ya no estamos en un punto en el que podamos confiar en la clase política para que arregle los problemas. Incluso aunque salieran ahora, en las siguientes elecciones, los partidos políticos más afines a la causa climática, algo que no tiene por qué ocurrir, va tarde. El gran triunfo de las energéticas y de las empresas de combustibles fósiles y de todo el engranaje capitalista que nos ha llevado a esta situación es hacer creer que la culpa está dentro del individuo, cuando la culpa está en ellos y es sistémico, y tenemos que empezar a afrontar y a empezar a estar más en las calles y más a entorpecer esta maquinaria y lo que haga falta, con acción directa no violenta, por supuesto, pero... Ahora vamos a otro escenario, pero creo que Tom quiere en 30 segundos añadir algo sobre esto. Sí, me parecía importante hacer un pequeño mapa, ¿no?, justamente porque en el Estado español tenemos muchísimas frentes de lucha contra los combustibles fósiles en sus múltiples expresiones, ¿no? Yo empezaría por Aliente, ¿no? Es una plataforma contra los grandes megaproyectos de renovables industriales, ¿no?, que si hoy hay conflictos contra las energías fósiles, aunque sean renovables, pero necesitan los combustibles fósiles para instalarlos y para crearlos, ¿no? Porque uno de los grandes debates ausentes es de dónde vienen los minerales, los recursos para hacer las energías renovables. Vienen de las zonas de sacrificio de África, de Asia o de Latinoamérica, ¿no? Pero también del
del territorio europeo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día un proyecto como el Maestrazgo en Teruel, ¿no? Que es como en el centro de la atención, de la confrontación entre el movimiento ecologista y también los planes de transición energética en España, yo mencionaría Gas no es solución, una plataforma que lucha contra el gasoducto H2Med, pero también las regasificadoras en diferentes puntos como Gijón, Huelva y otras partes. La plataforma contra el MidCat, que se ha transformado en esa lucha contra el H2Med en Cataluña. También mencionaría la plataforma Subfluviala en el País Vasco, ¿no? Que lucha contra nuevos megaproyectos en la zona metropolitana de Bilbao, pero también plataforma contra la interconexión eléctrica entre Vizcaya y las Landas en Francia. Y luego hay muchísimas luchas y plataformas contra la minería, como el litio en Cáceres, pero también el uranio en Salamanca, en Galicia. Y mencionaría también las plataformas contra la ganadería industrial, muy dependiente de la lógica de los combustibles fósiles, pero incluso la lucha por la vivienda en este país, o sea, esa movilización el 5 de abril del sindicato de inquilinos y de muchos otros movimientos por la vivienda, tiene que ver con que no tenemos que construir más viviendas y consumir más combustibles fósiles, sino redistribuir la vivienda existente y hacerla accesible, ¿no? Esa también es una lógica decrecentista en el sentido, tenemos que plantear ahí también las grandes constructoras son también el capital fósil, por lo tanto la lucha contra los especuladores de la vivienda también es una lucha contra los combustibles fósiles. Y ahora pasamos al otro escenario de que estaba hablando, y es un escenario que me importa especialmente porque hablamos de Italia, concretamente de Cerdeña, como habrán notado por mi acento, es de allí de donde yo provengo. Hoy queremos abordar un tema difícil que a menudo divide incluso a los propios ecologistas, pero por esto es importante abordarlo, es los conflictos contra las energías renovables. Hemos elegido el caso sardo porque sea el más complejo de Europa, aunque historias similares, y esto es importante, aunque a menor escala, existen ya en todas partes, también en España, pienso en Galicia, pienso en Andalucía. Nuestro periódico online, Diario Red, dedicó un artículo al caso sardo hace unos meses y me baso en eso para introducir el tema. Muy rápidamente, hablamos de un territorio aislado, también socialmente, económicamente deprimido y dependiente de los combustibles fósiles, incluso el carbón, como la Alemania de antes. Y es un territorio extremadamente vulnerable a las crisis climáticas. En estos territorios han llegado solicitudes para más de 800 instalaciones de energía renovable y no sabemos cuántas serán aprobadas, pero la sola propuesta ha generado enormes protestas y una recogida de firmas para bloquear las renovables que ha reunido 200.000 firmas en una región de solo 1,5 millones de habitantes es muchísimo. La región ha decidido prohibir la instalación de solar y eólica en el 99% del territorio sardo. Pero los manifestantes no es suficiente, para los manifestantes no es suficiente, exigen aún más restricciones. Mientras tanto, nuevos planes de expansión de los combustibles fósiles avanzan en un silencio casi absoluto. Ahora es mucho. Para comprender mejor toda esta complejidad, hemos entrevistado a Ivano Peddis, que es activista de Fridays for Future y del movimiento antimilitarista Aforas. Ha aceptado participar, aunque no sea un programa, en su lengua materna. Esto es un esfuerzo que entiendo bien y por ello lo agradecemos especialmente. Ivano. En Sardegna actualmente por el tema de la transición ecológica y sobre todo en energética está
hay muchos conflictos entre una parte de la población y la necesidad de hacer una transición energética y ecológica. Actualmente hay comités de ciudadanos en contra de proyectos de grandes proyectos de producción de energía renovable, eólicas y fotovoltaicas. Han habido muchos proyectos de producción de energía renovable y muchas personas han interpretado como una invasión, digamos, de proyectos renovables, como ha estado presentado unos 60 gigawatt de proyectos que serían mucho más las necesidades de la isla. Bueno, en teoría no todos esos proyectos serían aprobados, pero es que este número muy grande ha hecho como una alarma a muchas personas. Y es que también el problema es que un diario el principal diario de la isla, la Unione Sarda, ha hecho como toda una campaña mediática en contra de las renovables. Y también por eso en los últimos 2 años, más o menos, este conflicto se ha hecho mucho más grande porque los diarios ne han hablado mucho más. Y también, bueno, es que a la raíz de esto hay una desregulamentación de la producción de energía desde fuentes renovables. Angelo, tú que conoces este caso de cerca, ¿qué te llama la atención de esta situación y qué tiene de específico? Pues entonces compartimos, ¿no?, la región donde nacimos, yo y tú. Gracias por las preguntas. Como ya has dicho tú, ¿no?, Sardeña, por un lado, es un territorio que históricamente ha sido lo que se dice una zona de sacrificio, marcada por una crisis económica en los últimos 30 años en particular, fenómenos de emigración masiva y una constante demanda de democracia. Además, bueno, ha sido sujeta, por ejemplo, a deforestación y a industrialización forzada, y que ha llevado, bueno, a un cambio de paradigma de producción, eso, forzado, etc. Bien, dicho esto, Sardeña también está en el centro del Mediterráneo, que es un hotspot del cambio climático, y entonces sujeta a desertificación y eventos extremos. Yo creo que este caso es importante porque lo que está pasando en Sardeña, y ahora podemos entrar un poco más en el detalle, un poco como ha hecho también Ivano, ¿no? Nos dice este caso como la democracia y el proceso democrático es fundamental para que se lleve a cabo la transición, porque no habrá transición ecológica sin el consenso de las comunidades. Ya has hablado de la recogida de firmas para la iniciativa de ley popular, que básicamente es una moratoria en contra de la instalación del eólico y del fotovoltaico. Yo me quería focalizar, pero, ¿no?, en las protestas y en los conflictos,
sobre lo que está pasando y no está pasando. Entonces, en el último año en particular, ¿no? Después de que estos comitatos y asociacionismos se habían reunido en contra de la que se llama especulación energética, ¿no? Y entonces una instalación deregulamentada de parques eólico y fotovoltaico, ahora creo que el tema de la crisis climática ha pasado totalmente en segundo plano. Casi no se habla de esto. Y hay adentro, ¿no?, de las luchas, que son muy participadas, pero hay varias tendencias. Y hay un tentativo también de instrumentalización de estas luchas, en lo que tenemos que, yo creo, estar adentro, pero en todas las contradicciones. Entonces, desde la derecha se promueve palesemente un discurso de negacionismo climático con propuestas de metanización y no se aborda el problema estructural del cambio climático. Por el otro lado, hay la izquierda independentista y anticapitalista. Y se tiende a reducir este problema, lo que está pasando en Cerdeña, a una mera relación entre Estado italiano y la comunidad autónoma, subordinando cualquier otra demanda climática, democrática, etc., a la cuestión de la independencia. Es decir, que se plantea de manera más o menos explícita una política de los dos tiempos, ¿no? Primero la independencia y luego el resto. Estoy simplificando, hay muchos matices, pero creo que este es un problema político de fondo en ese contexto. Dicho entonces que la crisis climática ha pasado en segundo plano, yo creo que es un problema político muy, muy serio y tenemos que mirar lo que está pasando en Cerdeña por la participación que ha habido en este conflicto. Nosotros lo tenemos que tomar muy, muy en serio porque puede crear un precedente importante en el contraste a la transición. Ahora, yo creo que aquí podemos hablar seguido después, ¿no?, del otro problema. Claro, aquí hay una mala gestión o una gestión neoliberal dejada al libre mercado de la transición y entonces de los parques eólicos y fotovoltaicos. Y después, pero adentro de la urgencia de la crisis que está pasando, hay la necesidad también de, yo creo, tomar palabras y decir también adentro del conflicto, ¿no? Si nos interesa para evitar, por ejemplo, el negacionismo, la derecha que está entrando con su discurso comunicativo en las redes sociales y la producción de discurso y de noticias falsas negacionistas, ¿no? Sí, conviene entrar y poner también la transición con sus problemas que puede tener, pero ponerlo como objetivo. Y este es el problema grave, ¿no?, que hay. O sea, aceptar una transición, aunque con problemas, porque si no, nos quedaríamos con el carbón. Último punto, ¿por qué digo esto? Porque Cerdeña ya tiene 2 centrales de producción de energía a carbón. En Italia en total hay 7. Y esta central de producción de energía a carbón en Cerdeña han causado en décadas muertes por cáncer, enfermedades respiratorias. Y entonces aquí hay una dificultad, yo creo, ¿no?, en algunos tipos de discursos que hacemos, hacer poner en el mismo plano la especulación energética
de las renovables con el existente del carbón. Y no podemos hacer un paralelismo, ¿vale? Y no sé exactamente, ¿no?, cómo solucionar este problema, pero yo creo que se requiere una toma de responsabilidad también entre los activistas más politizados o de izquierda, como podemos decir, para poner algunos puntos fijos en este tema. Tom, Cerdeña está muy lejos de aquí, pero esto es un fenómeno que vemos también en España, pienso en Galicia, pienso en Andalucía, pienso en muchos territorios. ¿Cuál es tu lectura de esto? Primero, no está tan lejos. Yo he tenido la suerte de formar parte de una visita que hicimos a Cerdeña hace unos años a manos de Rick Coman, y justamente analizamos los planes de transición ecosociales para un territorio que antes estaba tan dependiente, ¿no?, de la minería de carbón, y qué se puede hacer. La cuestión es que ahora mismo en casi todos los territorios del Estado español, pero también en muchos otros territorios, los grandes megaproyectos de las mal llamadas energías renovables industriales están en primera línea, ¿no? En el País Vasco, en Aragón, en Cataluña, en Valencia, en Galicia. Entonces hay muchas movilizaciones que, como en Aragón, por ejemplo, que me parece el lema bastante interesante, que plantean renovables sí, pero no así. Y claro, el tema fundamental que tenemos que plantear, que es la reducción del consumo de energía, ¿no? Porque ese error que se cometió desde el ecologismo social durante mucho tiempo, de decir que se puede sustituir el consumo actual de energía por renovables, no es posible, por muchos factores que ahora no tenemos tiempo para analizarlo. Si queréis, hacéis un programa específico para analizar los inconvenientes, ¿no?, de la transición energética. Pero un factor para mí fundamental es que no se puede arrasar los territorios, la biodiversidad, la cultura, la agricultura, para entregar, digamos, el oligopolio y los beneficios a las grandes empresas energéticas, ¿no? Tiene que haber un control social, un control comunitario sobre esa energía, y tienen que ser proyectos que se adaptan a las necesidades energéticas de las comunidades, ¿no? Si esa necesidad de repente se refiere al consumo masivo de electricidad por los hoteles en Cerdeña, por ese turismo insostenible que también está siendo denunciado por los movimientos sociales en las costas del Estado español, en Canarias, en Baleares, en Cantabria, en tantos otros territorios. Recientemente las movilizaciones en Alicante, en Málaga, que además vinculan la lucha contra la turistificación con la especulación inmobiliaria y la falta de acceso al derecho a la vivienda, pues ahí tenemos una situación muy similar en Cerdeña, ¿no? Entonces ahí los conflictos por los grandes megaproyectos de energías renovables industriales pues tienen que ir en conjunto con las reivindicaciones de los movimientos sociales, y añadiría un factor fundamental, ¿no?, que es la de justicia global. O sea, solo puede haber proyectos, digamos, justos si no sacrificamos otras poblaciones, otras comunidades, otros territorios por el saqueo de minerales y metales que son fundamentales, ¿no?, en estos grandes proyectos. Por eso, Ecologistas en Acción ha publicado un informe muy humilde que justamente plantea qué técnicas humildes se podrían utilizar para no sacrificar los territorios, ni nuestra península, ni en el sur global, ¿no? Por si os queréis pues, adentrar en ese informe, os lo recomiendo mucho. Clarísimo. Y vuelvo a ti, Alice, pidiéndote esto. ¿Los grandes proyectos de energía renovables siempre son equivocados, siempre son un problema, o hay una manera democrática de hacerlos? Yo creo que cualquier proyecto de renovable tiene que aspirar a tener al final el consenso o la aceptación de las personas que viven en el territorio donde se va a instalar,
y en ese sentido los ayuntamientos, los grupos de vecinos y las entidades locales tienen que cobrar mayor peso a la hora de ser parte de las negociaciones con quienes los promueven y también tener parte en los beneficios que se puedan generar. Y pongo el ejemplo de Dinamarca, donde la mitad de la capacidad eólica pertenece a ciudadanas y no a empresas, así como el 20% de las instalaciones tienen que ser por norma propiedad de las personas. Ahora, misma pregunta para ti, ¿un parque eólico fotovoltaico puede ser democrático? Voy a ir por otra tangente. Va a parecer que no está relacionado, pero dejadme leer unas recomendaciones que tengo aquí escritas y enseguida todo tendrá sentido. Facilitar el aprovechamiento y reutilización de aguas. Creación de centros de reparación para alargar la vida útil de los productos. Promover políticas que potencien la producción del consumo local. Y sensibilizar sobre el concepto de crecimiento. Esto no son medidas nuestras, no son propuestas nuestras, todas muy interesantes. Estas propuestas vienen de la Asamblea Ciudadana por el Clima. Las asambleas ciudadanas, y van muy en relación, hay alguna manera de tomar estas medidas de manera democrática, las asambleas ciudadanas es una de las cosas que más empujamos desde Rebelión Extinción. Todo lo que acabo de leer viene de una asamblea en la que se juntó gente de la izquierda, de la derecha, de distintas clases sociales, gente que fue formada y gente que al final llegó a consensos. Ninguno de estos consensos que acabo de leer en voz alta, que fueron consensos de la Asamblea Ciudadana por el Clima, ninguno fue aprobado por menos de un 95% de las personas participantes. Está claro que cuando la sociedad civil está bien informada y no intervienen los poderes económicos, la sociedad civil tiende a querer cuidarse a sí misma. Por eso algo que impulsamos y que va muy en relación a lo que estáis diciendo es la fundación de un Parlamento Ciudadano Permanente. Hemos firmado una petición con otros grupos ecologistas para que sea la ciudadanía la que decida cómo esto se ejerza, porque es verdad que cuando se quieren realizar proyectos de energías renovables, como es el caso, no se puede destruir más, no podemos destruir más. Tenemos azoteas libres, tenemos polígonos industriales, tenemos fábricas y carboneras que no deberían estar en uso. Utilicemos esos espacios que ya tenemos en vez de destrozar tierra agrícola o tierra natural o rural. Pasamos a la tercera y la última historia de hoy, es la historia de la troquelería de Mecaner en Urdulitz. Estamos en Euskadi y esta es una historia interesante porque cambia un lugar común de la transición ecológica, el lugar donde hay que elegir entre la transición y el trabajo. Los trabajadores de esta fábrica de automóviles, ante la perspectiva de perder su trabajo, decidieron invertir en la transición. Vemos la entrevista muy rápida a Martín y a Yana del sindicato Lab. Esto empieza cuando Stellantis, gran grupo multinacional de automoción, anuncia el 1 de septiembre de 2023 su decisión de cerrar Mecaner, que es una matricería, una troquelería dedicada a hacer los moldes de estampación de piezas exteriores de vehículos y despedir así a toda su plantilla. Entonces, esto ocurrió en septiembre, pero sin embargo el momento en el que se iba a empezar a discutir el proceso legal del cierre y del despido, el periodo de consultas, no iba a empezar hasta marzo del año 2024. Entonces esto dejaba un periodo de 6 meses en el que la empresa se negaba a tener ningún tipo de comunicación ni de explicar los motivos del cierre y diferentes sindicatos que estaban participando en el comité de empresa vieron que sería interesante desarrollar durante ese periodo una propuesta alternativa que demuestre un poco
que hay alternativas al cierre, que se pueden mantener esos empleos y que al mismo tiempo se pueden hacer productos y dedicar la producción de esa fábrica a elementos que no tengan tanto que ver con la automoción. Pues en un minuto os voy a pedir una lección que podemos traer desde esta historia de Euskadi. En primer lugar, quiero dar la bienvenida, ¿no?, a todo ese trabajo diverso que están haciendo varios sindicatos en Euskal Herria en relación a las transiciones ecosociales. Muchas veces se ha dicho que hay una confrontación, ¿no?, entre el movimiento sindical y el movimiento ecologista, y en estos últimos años ha habido un acercamiento muy importante y específicamente Ecologista en Acción ha trabajado con varios sindicatos, ¿no?, como ELA, LAB, CGT, CNT y otros en el País Vasco, pero también en otros territorios, justamente porque hay una demanda de los propios sindicatos de buscar planes, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir, cómo podemos transitar, y el ejemplo que habéis puesto en este programa es muy relevante por también la lucha sindical que hay detrás, que hay que saludar. Lo que pasa es que durante muchas décadas el trabajo sindical estaba muy centrado en la defensa, ¿no?, de las condiciones laborales, y también es fundamental, ¿no?, pero el tema de la transición ecosocial siempre ha quedado como segundo plano. Ahora, con el aumento de los conflictos, pero también los impactos del colapso civilizatorio, muchos sindicatos se abren, ¿no?, a esa necesidad de las transiciones, y por eso creo que podemos aprender muchísimo, ¿no? Entonces, compañeras y compañeros de Ecologista en Acción están haciendo un trabajo de escucha muy interesante con varios sindicatos, pero específicamente del País Vasco y en relación con el ejemplo que habéis puesto. Y yo diría que muestra tan fuertemente cómo no solo hay que cambiar radicalmente el modelo productivo, sino también la socialización de los medios de producción, cómo también es necesario que las propias trabajadoras y trabajadores toman no solo conciencia, sino el control sobre los medios de producción, y en este caso pues incluso pues tomando el control sobre la fábrica y los modos de producción en el futuro, qué se quiere producir, cómo responder a las necesidades reales de las personas y no las necesidades creadas por el capitalismo. Y yo creo que se está bastante bien enfocado, que ahora mismo cada vez hay más demanda, no solo hablar de la reducción de la jornada laboral, sino también cómo acabar con las grandes empresas que imponen un modo de producción absolutamente contradictorio y que no es, digamos, compatible con una vida digna para todas las personas. Ahora vuelvo a ti. Misma pregunta en un minuto. Por supuesto, lo que más me ha llamado la atención de la historia para mí es dónde debemos depositar la confianza, porque de nuevo los movimientos ecologistas vinieron del trabajo sindical y fueron coartados por las fuerzas políticas y económicas. Creo que tenemos un trabajo por delante de luchar contra una frase que creo que ha hecho daño a dos movimientos, que tiene razón, es verdadera, que dice que el ecologismo sin lucha de clases es botánica. De hecho, creo que es una frase que he escuchado alguna vez en Canal Red. Sí, bien, pero va en ambas direcciones. No podemos concebir ecologismo sin lucha de clases, pero estamos ya en un punto tan cerca de la catástrofe que no podemos hablar de lucha de clases sin ecologismo. Son cosas que están completamente unidas a día de hoy, y no trabajar con ambas luchas unidas nos hace daño y nos debilita. Así que hay que fomentar la participación de los grupos ecologistas como el nuestro y de las fuerzas sindicales en las luchas de los otros, porque es que no vamos a tener fuerza suficiente, sino. Esto, por supuesto, no solo se aplica, voy a hacer un apunte muy rápido antes de cerrar, esto no solo se aplica a las fuerzas sindicales, sino que también se puede aplicar a un montón de luchas, el antimilitarismo, el feminismo, la lucha anticolonial, la antirracista. Todo tiene que ir de la mano y todo está relacionado si escarbas lo suficiente. Alicia, tu turno. Yo creo que sí, los compañeros tienen mucha razón. Bueno, pues haciendo este paralelismo entre las luchas sindicales y
y los ecologismos, y diciendo que tenemos que reforzar esas alianzas, porque así es, y también creo que es muy importante la presión que tiene que meter el Estado a las multinacionales, porque por su naturaleza querrán como incrementar sus beneficios, y si se preocupan por el medio ambiente lo harán obligadas y a regañadientes. Entonces creo que es un ejemplo relevante, ¿no? Y porque también esto tiene que pasar por un proceso de democratización de la producción para que deje de estar en manos de pues, dos CEOs que viven o están en grandes juntas de París y de Londres, y que pase a estar en manos pues, de las trabajadoras de la fábrica. Angelo, para ti la pregunta es diferente y contigo concluyo, porque en Italia hay un ejemplo de lucha que une ecologismo y lucha de clase, lucha por el trabajo, que es bastante interesante, el ejemplo de la GKN de Florencia. ¿Nos lo cuentas un poquito? Sí, y es muy similar a lo que está pasando en País Vasco, y en este programa ya habláis, ¿no? Habéis invitado a uno de los protagonistas, el portavoz del sindicato de fábrica, Dario Salvetti, una vez a hablar de esta historia. Yo empezaría con una muy breve cronistoria de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido en GKN, ¿no? GKN es una multinacional británica, ¿verdad?, especializada en componentes para la industria del automotive, y que compra una planta de la Fiat en el 94 en Campi Bisenzio, está cerca de Firenze, de Florencia. Producía ejes y semiejes para automóviles, ¿no? Y generó empleo estable para 100 de trabajadores. En 2018 lo compra un fondo de inversión británico, el Merros, ¿no? Y para mejorar, vender más, etc. Y pasa pero que claramente, como viene comprado un fondo de inversión, el 9 de julio del 2021, sin previo aviso, la empresa envía un correo electrónico a 422 trabajadores anunciando el cierre inmediato de la fábrica y el despido. No se lleva a cabo ninguna negociación previa con los sindicatos ni con las autoridades locales. Entre julio 2021 y septiembre, los trabajadores que estaban organizados en un colectivo de fábrica ocupan la planta en señal de protesta. Y la movilización recibe un gran apoyo de la sociedad civil, sindicatos y movimiento político. Hay que decir que también esta lucha no nace de la nada, porque la fábrica tenía una larga historia de autoorganización obrera. En fin, en 2021, en septiembre, el Tribunal del Trabajo de Florencia suspende los despidos gracias a la movilización y al Estatuto de los Trabajadores del 1970. Entonces, los trabajadores se salvaron, pero comenzó el desincentivo de las inversiones. Y entonces aquí se pasa a otra parte de la historia, donde hay la autoorganización de la fábrica y otros planos de reindustrialización fracasados por parte del propietario. En diciembre del 2021, otra empresa, la QF SPA, del empresario Borgomeo italiano, compra la planta con el compromiso de reindustrializar y evitar los despidos. Contemporáneamente, el colectivo de fábrica propone un proyecto industrial desde abajo para salir de la automoción y para una reconversión hacia una industria de la transición ecológica, desde abajo. Proponía también cursos de formación para los trabajadores, un modelo de gestión de la crisis, entonces también de la fábrica, que fuera exportable a otros sectores.
Bien, en marzo del 2022 se presenta contemporáneamente al plan de los obreros otro plan de producción de motores eléctricos de batería por parte de la propiedad, donde que quebra sustancialmente. Se hablaba de 50 millones, de los cuales 35 eran públicos, dados básicamente gratuitamente por el Estado, y este plan fracasa por falta de inversores. Entonces, en el julio 2023, y aquí nos acercamos a los últimos hechos, antes del colapso de este plan de Borromeo, los trabajadores fundan una cooperativa, GKN for Future, que llama, ¿no?, a Friday for Future también, con el objetivo de reindustrializar la fábrica bajo una lógica ecológica y socialmente sostenible. En octubre de 2023, pese a todos los esfuerzos de reindustrialización, se envían la carta de despido a los 185 trabajadores que se quedaban todavía allí en la fábrica. En el medio ha habido ERTE, etc. Esto marca un nuevo punto crítico de la disputa. En el medio también ha habido especulación inmobiliaria, se ha comprado el terreno de la fábrica, etcétera, se ha impedido esto. Probablemente quien compraba el terreno estaba detrás de la empresa que debía resanar la fábrica. Ahora, ¿por qué creo que es importante, ¿no?, como el caso vasco, este caso, ¿no? Porque ellos, los obreros, los trabajadores de la fábrica, ¿no?, organizados en su colectivo, en su cooperativa, han hecho un plan de éxito, ¿no?, de conversión de la fábrica. Han empezado a producir con los mismos maquinarios, con maquinario que también que ya existían. Han comenzado a producir bicicletas eléctricas, cargo bikes y paneles fotovoltaicos. También aquí hay un problema de cuántos paneles fotovoltaicos pueden competir con paneles fotovoltaicos, ¿no?, que, por ejemplo, están producidos en China. Cuando falta una filiera y una organización, ¿no?, que no es solo de la fábrica, pero a nivel de Estado o de región, ¿no?, para la producción. Y ahora han decidido también convertir para producir paneles fotovoltaicos custom, ¿no? O sea, medida, básicamente. Otra cosa súper importante es que para financiar este proyecto han creado una iniciativa, una campaña de accionariado popular con la emisión de acciones solidarias. Y se ha llegado, bueno, a alcanzar en octubre de 2024, entonces hace muy poco, más de 1 millón de euros de suscripciones. Y ahora se quiere llegar a 2 millones. Y otra cosa importante para cómo se está desarrollando la lucha es la relación de esta fábrica con el territorio. Ya son 3 años que se hace el Festival de la Working Class. Y se quiere crear un centro cultural de cultura obrera y de historia obrera en la fábrica. Y participaron también, porque justo en Campi Bisenzio, en noviembre de 2023, por ejemplo, hubo un aluvión y la fábrica se organizó para dar el primer apoyo para la bonificación del territorio. Y entonces, para dar un resumen, ¿no?, que piden ellos, ¿no? Entonces, básicamente es una transición desde abajo, tiene éxito. Yo creo que es, como ya habéis dicho muchos, es el rumbo, ¿no?, que se tiene que tomar. Para hacer esto se necesitan también inversiones públicas y una filiera general. Y la otra cosa, última cosa que ha sido un gran éxito, es que para también solucionar estos problemas de la crisis industrial adentro de la transición, es la creación de un consorcio industrial regional para la automotive, en lo que ha sido una iniciativa de ley popular
que ha sido aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Toscana, para que los ayuntamientos, la región, pueden intervenir en las fábricas en crisis. Por ejemplo, para comprar los establecimientos, para invertir en la transición, en la economía circular. En particular, una propuesta es que los maquinarios o los electrodomésticos viejos se redistribuyen a personas que tienen necesidades. Básicamente, lo que, y esto, bueno, además de la importancia, ¿no?, de esta propuesta, es que lo que me parece que se tenga que subrayar es que en este contexto de la GKN es todo un futuro, ¿no?, que se está imaginando. Es un futuro muy práctico, ecológico, y que une ecología y transición al tema del trabajo. Gracias, Angelo, por esto, porque es una historia que nos da un poquito de esperanza, que es una cosa que de verdad necesitamos en tiempos de régimen de guerra y en tiempos de crisis climática. Y con esta última historia nos despedimos. Centro de Gravedad Permanente regresa prestísimos. En el mientras puedes ver todos los otros programas de Canal Red. Muchas gracias por vernos.